movilidad extramuscular y locomoción celular. El citoesqueleto se compone de tres tipos distintos de estructuras fibrosas, que son microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, filamentos de actina, que participan en varias actividades celulares. Los elementos del citoesqueleto funcionan en conjunto como un soporte estructural que ayuda a mantener la forma de la célula, como una red interna encargada de colocar los diversos organelos en el interior de la célula, como parte de la maquinaria necesaria para el movimiento de materiales y organelos dentro de las células, y como elementos generadores de fuerza encargados del movimiento celular de un sitio a otro. Los microtúbulos son estructuras tubulares huecas de 25 nanómetros de diámetro que se ensamblan de la proteína tubulina y, además del citoesqueleto, forman parte del uso mitótico. Los centriolos y el centro de los cilios y flagelos. Los microtúbulos son polímeros ensamblados con heterodímeros alfa-beta de tubulina, que se disponen en hileras o protofilamentos. Muchas de las propiedades de los microtúbulos, incluidos su estabilidad y capacidades de interacción, están influenciadas por miembros de un grupo de proteínas relacionadas con microtúbulos, por sus siglas MAP. Por su rigidez, los microtúbulos a menudo actúan como soporte en forma parecida a las vigas de acero que sostienen un edificio alto. El papel estructural de los microtúbulos es más evidente al examinar los procesos muy alargados, como los axones, que están llenos de microtúbulos orientados en paralelo al eje longitudinal de la prolongación. Los microtúbulos también participan en actividades tan diversas como el depósito de celulosa en la pared de una célula vegetal, el mantenimiento de la posición de los organelos membranosos de la vía biosintética, inclusive el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, en el movimiento de vesículas y otros materiales entre el cuerpo celular y las terminaciones axónicas de la célula nerviosa. Tres familias de proteínas motoras están identificadas y caracterizadas, que son las cineínas y las dineínas, que se mueven a lo largo de los microtúbulos, y miocinas, que se mueven a lo largo de los microfilamentos. Las proteínas motoras son capaces de convertir la energía química almacenada en el ATP en energía mecánica, la cual se emplea para mover cargamentos celulares unidos al motor. Las fuerzas se generan cuando los cambios en la conformación de la proteína motora se vinculan a un ciclo químico que implica la unión y la hidrólisis de nucleótidos y la liberación de productos unidos. En la mayor parte de los casos, las cineínas y las dineínas citoplásmicas mueven materiales a lo largo de microtúbulos en sentidos opuestos. Tanto la cinesina como las dineínas citoplásmicas son grandes proteínas motoras con cabezas globulares que interactúan con los microtúbulos y funcionan como máquinas generadoras de fuerza, y un sitio contrario a la cabeza que se une con los tipos específicos del cargamento que se transporta. La cinesina mueve materiales hacia el extremo de más de un microtúbulo. La dineína citoplásmica lo hace hacia el extremo menos. La cinesina participa en el movimiento de vesículas derivadas del retículo endoplásmico, los endosomas, los lisosomas y los gránulos excretores, y se demostró que es la principal proteína motora y media de transporte enterogrado en un axón. La nucleación de los microtúbulos se produce en diversos centros de organización de microtúbulos, por sus siglas MTOC, MTOC. En las células animales, los microtúbulos del citoesqueleto casi siempre se forman en el centrosoma, una estructura compleja que contiene dos centriolos con forma de barril, rodeados por material pericentriolar, electrodenso y amorfo. Los centriolos contienen 9 fibrillas espaciadas de manera uniforme, cada una de las cuales se forma con 3 microtúbulos y por lo general en pares, cuyos integrantes están orientados en ángulo recto uno con respecto al otro. Los microtúbulos suelen dispersarse desde el material pericentriolar, que contiene los componentes necesarios para la nucleación de los microtúbulos.
Los microtúbulos que forman las fibras de un cilio o flagelo se originan en el cuerpo basal, que en esencia tiene la misma estructura que el centriolo. Los centrosomas, cuerpos basales y otros en TOC comparten una proteína común llamada tubulina, que tiene un papel clave en la nucleación de los microtúbulos. Los microtúbulos del citoesqueleto son polímeros dinámicos que se someten a acortamiento, elongación, desensamble y de nuevo ensamble. El desensamble del citoesqueleto microtubular puede inducirse con varios agentes, como la colchicina, frío y concentraciones elevadas de calcio. Por lo general, los microtúbulos del citoesqueleto se desensamblan antes de la división celular y en subunidades de tubulina que reensamblan la parte del uso mitótico. Este proceso de desensamble y reensamble se revierte después de la división. En cualquier momento específico, algunos microtúbulos del citoesqueleto aumentan de longitud mientras que otros se encogen. Cuando los microtúbulos individuales se siguen en el tiempo, se observa que van y vienen por fases de crecimiento y acortamiento, un fenómeno que se conoce como inestabilidad dinámica. Tanto el crecimiento como el encogimiento ocurren sobre todo, si no es que de manera exclusiva, en el centro más del polímero, el extremo opuesto al mTOC. Los dímeros de tubulina que se polimerizan en un microtúbulo contienen una molécula de GTP que se hidroliza poco después de su incorporación al polímero. Los cilios y flagelos contienen una estructura central, el axonema, que se compone de un conjunto de microtúbulos que sostienen el organelo que sobresale de la superficie celular y provee la maquinaria para generar las fuerzas para la locomoción. El corte transversal permite que un axonema, que consiste en 9 parejas externas de microtúbulos, y un microtúbulo incompleto que rodean a un par de microtúbulos individuales. Un par de brazos se proyecta del microtúbulo a cada pareja. Los brazos están formados por dineína ciliar, una proteína motora encargada de usar la energía que libera la hidrólisis del ATP para generar la fuerza necesaria para batir a los cilios y los flagelos. Esto se logra cuando los brazos de dineína de una pareja se unen con el microtúbulo de la pareja vecina y luego representan un cambio de conformación que ocasiona el deslizamiento del microtúbulo hasta una distancia perceptible. El deslizamiento en un lado del axonema se alterna con el deslizamiento del otro, de modo que este permite que el flagelo se doble primero en una dirección y luego en la forma contraria. El deslizamiento de los microtúbulos ya se demostró en forma directa mediante la unión de cuentas a la pareja de axonemas sin membrana para poder seguir sus movimientos relativos durante la reactivación. Los filamentos intermedios son estructuras citoesqueléticas parecidas a cuerdas de unos 10 nanómetros de diámetro, que según el tipo celular pueden formarse por varias subunidades proteínicas distintas, capaces de ensamblarse en tipos similares a filamentos. A diferencia de los microtúbulos, los filamentos intermedios están formados por bloques de construcción asimétricos, que se ordenan en filamentos que carecen de polaridad. Los filamentos intermedios resisten las fuerzas de tensión y son hasta cierto punto insolubles. Aún así, como los otros dos tipos de elementos citoesqueléticos, son estructuras dinámicas que incorporan con rapidez las subunidades con marcas fluorescentes que se inyectan en la célula. Se cree que el ensamble y el desensamble están controlados sobre todo por la fosforilación y la desfosforilación. Parece que los filamentos intermedios proporcionan estabilidad mecánica a las células y son necesarios para algunas funciones especializadas de tejidos particulares. Los filamentos de actina o microfilamentos tienen 8 nanómetros de diámetro. Están formados por un polímero helicoidal doble de la proteína actina.
y tienen una función primordial en todos los tipos de contractilidad y motilidad celular. Según el tipo de célula y su actividad, los filamentos de actina pueden organizarse en conjuntos muy ordenados, en redes laxas y poco definidas o en paquetes muy ajustados. A menudo, los filamentos de actina se identifican por su capacidad para unirse con el fragmento S1 de miosina, que también revela la polaridad del filamento. Aunque ambos extremos de un filamento de actina pueden ganar o perder subunidades, el extremo barbado o más del filamento es el sitio preferido para la adición de subunidades y el extremo afilado es el sitio preferente para la pérdida de las mismas. Para incorporarse en el extremo creciente de un filamento, una subunidad de actina debe estar unida con un ATP, el cual se hidroliza poco después de su incorporación. Las células mantienen un equilibrio dinámico entre las formas monoméricas y poliméricas de la actina, el cual puede alterarse por cambios en diversas condiciones locales. La participación de los filamentos de actina es un proceso muy particular y es más fácil de probar si las células se tratan con citocalasina, que fomenta la despolimerización de filamento, o con faloidina, que impide el desensamble y la participación en actividades dinámicas. Las fuerzas que se encargan de los procesos dependientes de microfilamentos pueden generarse mediante el ensamble de filamento de actina, o más a menudo como resultado de la interacción con la proteína motora miosina. La concentración de una fibra de músculo estriado se debe al deslizamiento de filamentos delgados de actina hacia el centro de las sarcómeras individuales de una miofibrilla y está impulsada por las fuerzas generadas en los puentes cruzados de la miosina, que se extienden a partir de los filamentos gruesos. Los cambios que ocurren durante el acortamiento de una fibra muscular se reflejan en los cambios en el patrón de bandas de las sarcómeras, ya que las líneas Z de las orillas de las sarcómeras se mueven hacia los bordes externos de las bandas A. La concentración se inicia cuando un impulso penetra al interior de la fibra muscular junto con los túbulos transversos membranosos, lo que estimula la liberación de calcio de los sitios de almacenamiento en el retículo sarcoplásmico, SR. La unión de las uniones de calcio con las moléculas de troponina de los filamentos delgados produce un cambio en la conformación que mueve las moléculas de tropomiosina a una posición que expone los sitios para la unión de miosina. Entonces, la interacción posterior entre la miosina y la actina inicia el deslizamiento del filamento. La motilidad y la contractibilidad extramusculares dependen de alguna de las proteínas que se encuentran en las células musculares, pero si se disponen en configuraciones menos ordenadas, más lábiles y transitorias. La motilidad extramuscular depende de la actina, casi siempre junto con la miosina. La motilidad no muscular depende de la actina, casi siempre en conjunto con la miosina. La organización y el comportamiento de los filamentos de actina depende de diversas proteínas de unión con actina que influyen en el ensamble de los filamentos de actina, sus propiedades físicas y sus interacciones entre sí y con otros organelos celulares. Los ejemplos de movilidad y contractilidad extramuscular comprenden el arrastramiento de las células sobre un sustrato y el crecimiento axónico. Por lo general, el arrastramiento celular se efectúa mediante una proyección aplanada, similar a un velo, llamada lamelipodio, que se forma en el borde de avance de la célula. Cuando el lamelipodio sobresale de la célula, se adhiere al sustrato subyacente en puntos específicos, y esto brinda sitios de anclaje temporal para que la célula se arrastre sobre ellos. La obstrucción del lamelipodio se acompaña de nucleación y polimerización de los filamentos de actina y su relación con varios tipos de proteínas de unión con la actina. Las fuerzas necesarias para la protrusión del lamelipodio provienen de la polimerización de actina. La punta del axón en crecimiento consiste en un cono de crecimiento que se parece a un fibroblasto móvil raptante.
contiene varios tipos de procesos locomotores, como un lamelipodio, microespigas y filópodos. El cono de crecimiento explora el ambiente y alarga el axón por el trayecto apropiado.